Una correcta valoración de las pruebas tiene que partir de algunos aspectos preliminares. Esencialmente, distinguir lo que es una verdad de hecho de una verdad de razón. Esta distinción la llevó a cabo en el siglo XVII el filósofo Gottlieb Wilhelm Leibniz. Distinguió propiamente lo que serían razonamientos de tipo conceptual, en donde los términos son universales, atemporales y tienen un carácter claramente objetivo. Por ejemplo, cuando hablamos de un ángulo recto, siempre hablamos de un ángulo de 90 grados. Es atemporal porque no importa en qué momento se mida, siempre el ángulo recto tendrá 90 grados. Decimos que es universal porque todos los ángulos rectos son de 90 grados y no existen excepciones en este campo. Y decimos que es claramente objetivo porque todos vemos y podemos constatar claramente que un ángulo recto tiene 90 grados. Esto es lo que podría hacer relación a una verdad de razón. En cambio, las verdades de hecho hacen referencia a experiencias de la realidad misma. Y aquí podemos decir que los términos que nos permiten acercarnos a esta realidad contingente no son propiamente conceptos determinados, sino algunos los llaman técnicamente conceptos indeterminados. Filosóficamente, Edmund Husserl los llama nociones. Y los deriva del término griego noesis. Un par de ejemplos sobre lo que es una noción lo tenemos, por ejemplo, en la palabra pobreza, la cual depende de ciertas circunstancias, tiempos y lugares. No es lo mismo la pobreza que había a principios del siglo XIX, cuando inició la Guerra de Independencia en México, que hacia principios del siglo XX, cuando inició la Revolución Mexicana. Tampoco podemos decir que la pobreza es igual a la que había en el siglo XIX y a principios del siglo XX a la que hay actualmente en el siglo XXI. Las formas, las circunstancias son distintas. Por esta razón no podemos decir que la noción de pobreza sea perenne e igual en todos los casos. La noción o concepto indeterminado es algo que tiene que ver con cierta temporalidad, depende en qué momento se esté considerando que tiene este sentido, tiene este otro, o también podemos decir que tienen un carácter de subjetividad porque dependiendo de la experiencia que cada quien haya tenido sobre esa experiencia, puede hacer una valoración muy personal. Y finalmente podemos decir que aunque no son universales, sí tienen un carácter de generalidad. Y la distinción entre lo universal y lo general radica en que lo general puede tener un aspecto de ser coincidente en la mayoría de los casos, pero puede tener excepciones. Durante mucho tiempo, la prueba por excelencia que se utilizó en el campo jurisdiccional fue la prueba tasada, la cual funciona muy bien cuando hablamos de verdades de razón y en la que podríamos decir que los parámetros científicos conceptuales cuadran muy bien. Sin embargo, la complicación estaba cuando entrábamos a hablar de las verdades de hecho, las cuales se dan en un campo contingente, histórico, temporal, y operan como variables fácticas en la contemplación y la racionalización de todo operador jurisdiccional. Las verdades, de hecho, tienen que ver con la contingencia y con las condiciones particulares de la realidad misma y las condiciones de los individuos en circunstancias específicas. No olvidemos que la operación jurisdiccional tiene que ver con variables fácticas y no tanto variables especulativas. Y para esta forma de evaluación, tal vez lo más adecuado, sin duda alguna, sería la libre apreciación de la prueba, la cual, vinculada con las máximas de la experiencia y con los elementos de lógica, sustentan y permiten llevar a una adecuación apreciativa, justa, circunstancial de cada hecho que el operador jurisdiccional tendría que valorar.